Hola, bienvenido a otro episodio de WhatsApp Prof. Martín, debe dejar de hacer eso. Ahora, ¿qué quieres que haga? No sé, pero supongo que no puedes detener el tren, ¿verdad? Vas a todo vapor. Sí, este es un tren fuera de control. Hubo uno el otro día, ¿sí? Sí, pero ese fue el número 2. Sí, aún esperamos el número 1. El número 1 se fue. Bueno, abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por darnos la energía para venir este otoño sin perdernos un episodio. Necesitamos que nos guíe en este nuevo con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Martín, vamos a hablar sobre un tiempo de problema que se avecina. Martín, esto suena como un tema tópico recurrente, pero tarde o temprano debe llegar a un punto culminante. Definitivamente. Y no va a ser un buen punto culminante. No, pero es de esperar. Bueno, ya sabes, el tema de la abominación desoladora que se encuentra en el lugar santo es muy relevante para el tiempo en el que vivimos. Y echemos un vistazo a algunos de los problemas que tú sabes están llegando a un buen término. Es muy importante que entendamos que Babilonia tiene 3 componentes, como discutimos en una de las conferencias que tuvimos recientemente. Y uno de ellos es el falso profeta, que se alinea nuevamente con Babilonia. Y eso es bastante triste porque costó mucha sangre y mucha energía y mucho estudio para llevar a cabo la reforma. Y la reforma está muriendo. De hecho, ya ha sido declarada como muerta por algunos. Bueno, la reforma nunca puede estar muerta, pero puede reducirse a un remanente. Bueno, el 21 de septiembre del 2015, ese fue el año en el que el Papa visitó los Estados Unidos. Es interesante que todas esas cosas sucedan siempre en septiembre, ¿no? Ese es el mes que hay que vigilar, ¿verdad? Sí, cuando estaba poniendo la diapositiva, se me ocurrió, es interesante, todas las cosas suceden en septiembre. Sí, bueno, Christianity Today informó entonces. De Anticristo a Hermanos en Cristo, cómo los pastores protestantes ven al Papa. Y esa es una declaración muy cierta. Y cómo ellos pueden ver al Papa en la base de una apariencia. Tú sabes, todas estas personas son practicantes del teatro jesuitas, todos son actores. El mismo Papa actualmente, físicamente, es un actor. Todos están envueltos en instituciones jesuitas. Así que tú tienes que basarte en la doctrina y en lo que crees, no en si una persona sonríe o no, y si tiene buenas charlas, sí, y si tiene una buena túnica blanca. Así que más de la mitad de los pastores evangélicos dicen que el Papa Francisco es su hermano en Cristo. Eso significa que más de la mitad no saben que no existe la doctrina de que Cristo pagó el precio por ellos. Eso es verdad. Si tomas este concepto de la desolación del santuario, entonces tú no puedes decir que él es un hermano en Cristo. No es un hermano en Cristo. Es el anticristo, porque enseña otro evangelio. Y si alguno viene, dice Pablo, predicando otro evangelio, no tengas nada que ver con él. Simplemente ni siquiera puedes negociar con ellos, porque no puedes negociar nada con esas personas. No se puede negociar la verdad. Más de un tercio dice que valora la visión del Papa sobre la teología. Esa es una cifra horrenda. Todos deberían estar horrorizados. No deberían llamarse protestantes. Entonces, ¿por qué se convierten en católicos? Entonces deben volverse como el cardenal Newman y volver al Vaticano. Ahora de nuevo, permítame reiterar, no estamos en contra de los católicos. Esto está en contra de la teología que niega el ministerio de Jesús.
De hecho, niega su misma deidad. Y es eso importante porque, de nuevo, como dijiste, no estamos en contra de las personas, es contra el sistema y sus doctrinas. Sí. Y no tengo ninguna animosidad hacia ellos, pero tengo la animosidad correcta hacia esa doctrina, porque es lo opuesto a la Biblia y porque yo estaba atrapado en ella. Qué alivio fue encontrar la verdad para mí. Tú sabes, si tú no estudias el funcionamiento interno o las doctrinas de la denominación en la que estás, ¿cómo tú sabrás lo que realmente representa? En una situación de guerra, si va a haber una guerra, tú estudias las maquinaciones del enemigo. Tú tienes que hacerlo, de lo contrario te vas a meter en problemas, ¿verdad? Entonces, 3 de cada 10, digamos, ha mejorado su visión de la Iglesia Católica. Esos son algunos de los hallazgos de un nuevo estudio de 1000 pastores principales protestantes publicado esta semana por Lifeway Research, con sede en Nashville. Bueno, Nashville es una de esas ciudades interesantes, pero no vayamos ahí. En general, la encuesta encontró que a muchos pastores protestantes les ha gustado el Papa Francisco. Casi 4 de cada 10 dice que el Papa se conoce por la humildad y la preocupación por los pobres, que ha tenido un impacto positivo en sus opiniones sobre la Iglesia Católica. Casi 2/3 ven al Papa Francisco como un verdadero cristiano y hermano en Cristo. 2/3. En otras palabras, no han leído bien el tipo de conversación, sí. Y si tú lo llevas a los 70 con el Vaticano II, me pregunto cuántos tendrían la proporción de los protestantes, excepto la Iglesia Católica. Ellos han olvidado por completo de qué se trataba la Reforma. No han leído el libro de Génesis 50 años en la Iglesia de Roma. No han leído Asesinos del Vaticano. No han leído ninguna de esas cosas. No han leído Roma y la Reformación de Greystones, Guineas, la Iglesia de Inglaterra, antes del movimiento de Oxford. Ellos no han leído nada de eso. Y además, si tomas el espíritu de profecía, las citas sobre que Roma nunca cambia, entonces tú no puedes mirarlo y pensar, oh, pero todas estas atrocidades de esos días no volverán a suceder. Es imposible para él cambiar sin negar la infalibilidad. Es imposible. 2022, el Registro Católico Nacional. Los evangélicos se están volviendo más abiertos a la Iglesia Católica. Es una tendencia. ¿Recuerda ese video que mostramos? Tú sabes, hace creo 2 años, donde... Ay, no puedo recordar el nombre. Ese es el nombre. Sí. Ese Foster oró y dijo, creo que la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante se están uniendo hoy. Y luego también nos mostraron a Lou Inger, que él estaba besándole los pies a los católicos y evangélicos. Es increíble. Así que veamos lo que tienen que decir. Una de las causas es el cambio de generaciones. Eso es cierto. En la facultad y entre los estudiantes, a los más nuevos y más jóvenes simplemente no les importan mucho las diferencias porque no conocen la historia y porque ha sido el objetivo de los jesuitas llegar a esto. Y ellos no conocen la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Yo crecí siendo católico. Nunca entendí esas doctrinas hasta que vi lo contrario en la palabra de Dios. Ok, así que todavía puedes encontrar un grupo de prejuicio anticatólico, pero no es partidario. No incluye el sentimiento de que la Iglesia Católica es el enemigo, que debe ser vencido para proteger el evangelio puro de Lutero, Calvino y Cranmer. Bueno, está Latimer, Ridley, Melanchthon, John Knox, Wesley, los que quieras. Otra causa son los evangélicos. Gran experiencia de maestros católicos, de escritores. Ellos están tragando la doctrina católica y se han infiltrado. Gracias por terminar esa oración, porque me quedé sin palabras por un momento. Algunos profesores tenían mentores católicos.
Y no van a decir que alguien a quien tanto deben fue consorte del error de Babilonia. Martin, esa es la escritura de los católicos. Ellos saben exactamente lo que solía creer el protestantismo. Y se están burlando. Exactamente, es una bofetada en la cara. Esto es profanarlo todo. Hacerlo desolado a Jesús. Bueno, hubo un movimiento ecuménico en el que algunos que creían en el conflicto de los siglos fueron encarcelados y sacerdotes católicos se levantaron y dijeron: ¿todavía crees en el libro El conflicto de los siglos? ¿De que la iglesia de Roma es el horror de Babilonia? Y el representante que sabía sobre el conflicto de los siglos salpicó y no supo qué decir. Y luego lamentó el hecho de que tuviera una vista tan horrible. Y me pregunto yo mismo, ¿y qué podría haber hecho? Fue una oportunidad tan hermosa. Hubo una situación en la que todo el mundo protestante y católico estaba en el escenario. Y él podría haberles dicho simplemente: todavía creo eso. Y luego mencionar las doctrinas de Roma, una tras otra. Y si la afirmas, entonces dice: tú has contestado tu propia pregunta. Gracias. Eso hubiera tenido un gran impacto, ¿no crees? Definitivamente. Eso habría tenido el tipo de impacto que tuvieron los reformadores cuando estaban de pie ante los prelados y entre reyes y reinas. Ahora, pueden ser dos razones por las que no hizo eso. Una es que fue adoctrinado y atrapado y pensar diferente ahora. Y él podría haber sido parte incluso de esto. Pudo haber sido parte de esto. Ya sea ignorancia o sea apostasía. Uno de los dos. Así que muchos de los estudiantes han tenido amistades similares o católicas allí mismo que han significado mucho para ellos. Algunos han aprovechado los retiros católicos o la dirección espiritual. Sí, algunos de los pastores que están sentados en consejos ecuménicos aman los retiros espirituales y los retiros jesuitas para obtener algo de la iglesia. Su propia tradición no les ofrece, sí. En otras palabras, un evangelio que niega a Cristo, pero utiliza la formación espiritual, la religión experiencial, introducida a través de la hipnosis. Y también podrían haber sido adoctrinados en el teatro jesuita. Correcto, sí. Una tercera causa es cuánto encontré en la enseñanza católica, algo que no pude encontrar en las iglesias evangélicas. En mi experiencia, muchos involucrados en la cultura y la política se encontraron recurriendo al lugar de enseñanza social católica. Martin, ¿y eso está en la Biblia? No, en absoluto. ¿Los otros están ocupados con el Evangelio o están ocupados con asuntos sociales? Esa es la cosa, como hemos mostrado en ese video varias veces del Papa. También dijimos que tenemos que reunirnos en eventos sociales. Judíos y cristianos y musulmanos, todos pueden reunirse para repartir comida. Eso no es religión. Esa es una consecuencia de la religión, pero no es religión. No puedo sentarme en adoración con alguien que niega la divinidad de Cristo o como Mesías, pero puedo jugar un juego de lo que sea con él y comer con él, pero adorar con él, nunca. Es imposible. Tenemos diferentes dioses. Provida, activista, por ejemplo, encontraron una visión más holística del problema en su relación con todos los demás problemas, con una forma más sabia de entender lo que está haciendo y por qué comenzó. La pregunta ortodoxa del libre mercado encontró una comprensión más profunda de lo que significa la libertad económica. Según mi comprensión allí, la libertad económica es esclavitud. Sí, tú no tendrás nada y tú serás feliz. Tú tendrás que estar tranquilo. Estamos volviendo a la Edad Media y el juez decidirá quién es dueño de algo y quién no. Y el juez dibujará el mapa. Esto pertenece a España, esto pertenece a Portugal, esto me pertenece a mí y esto me pertenece a mí. Y esto es para ti, 5 para mí,
1 para ti, 5 para mí, así seguimos, sí. Muchísimas gracias. ¿Hasta dónde va esto? El 5 de septiembre de 2022, profesor irlandés encarcelado después de negarse a usar pronombres transgénero. No renunciaré a mis creencias cristianas. Esto es interesante, Martin. Esto da miedo. Enoch Burke, un cristiano y profesor de la escuela secundaria del Hospital Wilson en Multiforme y Co-Westmeath, que es una escuela de la Iglesia de Irlanda, fue arrestado el 5 de septiembre por desacato al tribunal en el caso que surgió de su negativa a llamar a un niña en el aula. Mis creencias religiosas no son mala conducta, no son faltas graves, le dijeron al tribunal. Nunca lo serán, son queridas para mí, nunca las negaré ni las traicionaré y nunca me inclinaré ante una orden que me obligue a hacerlo. Simplemente no es posible para mí hacer eso. Ahora, aquí hay un punto. No sé cuánto conocimiento tiene él sobre el plan de salvación y el evangelio en las enseñanzas de Roma, etcétera, etcétera. Pero en este punto, él tiene mucha razón. Agregó que defender la realidad biológica de hombres y mujeres no podía dar lugar a una acusación de mala conducta grave, y esa acusación era lo único que podía dar lugar a una suspensión. Fue enviado y obligado a cumplir una pena de cárcel no especificada. Es asombroso. Casi no puedo pensar que esto sea cierto. ¿Y esto es como la Inquisición? Claro que sí, hasta que te retrate. Y te sentarás en esa torre hasta que enciendas una vela y nos diga que te has retratado. Entonces podrás salir de la cárcel. Ok. Para durar hasta que compre el desacato o hasta una nueva orden del tribunal. El juez Michael Quinn declaró que estaba sentenciado a prisión basándose únicamente en un desacato al tribunal, no en sus creencias. Bueno, creo que ese juez está diciendo un montón de tonterías. Exactamente, eso es simplemente retorcerlo para que se adapte a la corte. Ok, así que esta es la Inquisición usando los sistemas judiciales. Y esto podría ser un precursor de venir a usar tu corte pronto. Sí, sabes que la corte es una cancha. Tú juegas tenis y tú sirves. Hay todo tipo de cosas que son interesantes en el idioma inglés. No entremos en esos detalles o nos quedaremos al margen. Solo quiero mencionar uno más. Tú ves un canal en la televisión. Sí, canalizando. Sí, y tú traes el barco a un nacimiento. Y su programa, no vayas ahí. Esa es otra cosa. Aquí hay otro artículo del 15 de septiembre del 2022. Filósofo judío. La única fuerza suficientemente fuerte para detener el despertar del neomarxismo es el cristianismo. Hemos tenido un par de personas que dijeron en el pasado que necesitamos valores cristianos. Ellos provienen de personas judías que dicen esto, por lo que la integración se ha vuelto tan absoluta que el santuario realmente ha sido pisoteado, definitivamente. Un filósofo israelí ha llamado a los conservadores en los Estados Unidos a apropiarse de la única fuerza que es capaz de detener el recién surgido neomarxismo totalitario, y ese es el cristianismo bíblico. Sin embargo, esto requeriría el arrepentimiento a nivel personal, comunal y nacional. Este es un llamado para lograr lo que Apocalipsis dice que sucederá en los Estados Unidos. Sí, es por eso que lo hemos mostrado en los episodios anteriores, que esto está empujándose ligeramente. Se está empujando. Entonces, un judío ortodoxo que reside en Jerusalén, como presidente de la Fundación Edmund Burke, es responsable de la red COM, que ha sido objeto de crítica en el pasado por su aprobación táctica del matrimonio homosexual y del mismo sexo. Lo que Dios necesita que hagamos es nuestra parte, y nuestra parte es arrepentirnos.
Y la primera parte del arrepentimiento es que los cristianos, católicos, protestantes, judíos ortodoxos, no pueden seguir sentados al margen y permitir que el país siga en la dirección que va. Él explicó. Y los cristianos en general deben tener el coraje de afirmar públicamente que esta era una nación cristiana, históricamente y de acuerdo a sus leyes. Y va a ser una nación cristiana nuevamente. ¿No es esa la imagen de la bestia? Definitivamente. Va a ser una nación bíblica. ¿Eso es profecía? Sí. Así que tiene que haber leyes bíblicas. Tenemos un programa que dice lo que estaban diciendo y lo que estaban diciendo Duncan y todas esas cosas. La Gran Comisión significa que si eres cristiano, eres axiomáticamente un nacionalista cristiano. Pensé que el Papa dijo que eso era una palabrota. Y él dice que está bien porque católicos, cristianos y ortodoxos pueden juntarse juntos. Sí, estamos en los grandes péndulos del ala del movimiento del liberalismo absoluto al draconiano en absoluto, bajo el manto del cristianismo bíblico. Estás en lo correcto, Martín. Así que este choque entre conservadurismo y liberalismo va a culminar en una situación religiosa y posiblemente puede conducir a una guerra civil. Sí, aunque se quede en el plano ideológico. Si la iglesia estaba en silencio hace 20 años, bueno, eso era una cosa. Pero decir hoy que, bueno, que no quiero ser político, ¿cómo no quiero ser político? William Force, sobre quien he escrito y mencionado en el libro junto con Bob Moffer, estaba lidiando con el tema de la esclavitud y la trata de esclavos. Sabía que era satánico y fue político al decir tenemos que hacer lo que podamos porque somos cristianos. Y cuando la gente dice, pero él está siendo político, él diría, no, simplemente estoy haciendo lo que Dios me ordena que haga. Ser una voz de los que no tienen voz, de los esclavos africanos que no tienen voz. Si no hablo, Dios me juzgará. Si no hablo por lo no nacido hoy, Dios me juzgará. Eri, ¿qué deben hacer específicamente los cristianos? ¿Necesitamos asistir a las reuniones de junta de la escuela, postularnos para un cargo? Quiero decir, ¿qué más? Bueno, necesitamos hacer todas las cosas. En otras palabras, creo que si cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de millones de estadounidenses multiplicados, cada uno de los cuales tiene un llamado diferente. Así que tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Teníamos púlpitos en llamas antes de la revolución, abogando contra la tiranía. Ellos no tenían miedo de ser políticos. Entonces él dice que deben volverse políticos. Y parece que los líderes de la iglesia se están de acuerdo con él. Así que entonces tendremos una imagen de la bestia, incluso si se necesita una guerra civil. Entonces, incluso en diciembre del 2021, los ex generales del ejército temen una insurrección o una guerra civil en el 2024. Esas son las próximas elecciones. Realmente se está construyendo. Quiero decir, mira los clips que hemos visto anteriormente. 3 generales retirados del ejército de Estados Unidos han advertido sobre una insurrección o posiblemente incluso una guerra civil si los resultados de las elecciones presidenciales del 2004 no son aceptadas por sesiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, no tenemos que saber quiénes son todos. Advirtieron sobre el potencial de ruptura total de la cadena de mando a lo largo de las líneas partidistas y el riesgo de un gobierno en la sombra liderado por un candidato perdedor que se niega a reconocer la derrota, haciendo referencia directa al presidente Donald Trump. En resumen, estamos helados hasta los huesos ante la idea de que un golpe de Estado triunfe la próxima vez. Y los ideólogos recuerdan las líneas de batalla definitivamente. Se están dibujando. Quiero decir, si mira todo eso, la redada del FBI y esta charla de guerra civil de los medios de comunicación están lavando el cerebro y todo eso está en la profecía. Bueno, aquí tenemos un clip de EWTN, que es la agencia de católica de noticias, y veamos qué están discutiendo con sus prejuicios y colegas. Se une a nosotros desde Roma David Hathaway, un pastor protestante y presidente de la misión Eurovisión en Europa. Después de la invasión rusa de Ucrania en el 2014,
pude reunir a todas las denominaciones cristianas. Y eso es un milagro, porque yo tenía católicos, tenía ortodoxos, tenía todos los evangélicos, los pentecostales, los carismáticos, todas las denominaciones. Y le hice una pregunta. Dije, mira, podemos trabajar juntos en oración si olvidamos todas las doctrinas religiosas y si aceptas solo dos cosas. Una, la única autoridad en la iglesia es la Biblia. Y en segundo lugar, la única salvación está en el nombre de Jesús. Todos estuvieron de acuerdo y durante 6 años tuvimos reuniones de oración con 10,000 personas. Y lo interesante es que las personas que estaban orando, dirigiendo las oraciones, eran los líderes de cada denominación en la plataforma. Así que Martín, si dejas de lado la doctrina, entonces no hay problema. Y eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Pero, ¿qué hay de la Biblia que dice que ponga atención a la doctrina? Ese es el problema, ¿verdad? Así que el compromiso es solo posible sobre la base de ignorar cualquier doctrina que sea contraria a esta unión. Y también tengo el problema. Todas las denominaciones, los católicos y todos ellos uniéndose. Y él dijo, debes reconocer que la Biblia es el estándar. Pero no dijo qué Biblia. Sí, y todavía conocen su Biblia o se han confundido al tragarse la contrarreforma jesuita, la teología, como el futurismo. Exactamente. Por ejemplo, si alguna vez tú tienes una Biblia y dicen, ok, eso es perfecto, lo haré de acuerdo a eso. Y entonces Mary le aplasta la cabeza, sí, y aquí hay un gran problema. Entonces tú puedes seguir adelante, pero no tiene el mismo Jesús de la Biblia. No. Entonces, Martin, el péndulo va a oscilar, como vimos, de regreso a un punto de vista religioso. Y la política se va a involucrar en el nacionalismo. El cristiano nacionalismo, el nacionalismo cristiano volverá a ocupar el centro de la escena. Y eso es lo que parece que las denominaciones estarán juntas todas, descartando cualquier doctrina que las separe y por lo tanto uniéndose en punto que tienen en común. Y eso sería la adoración en domingo y el espiritismo y la inmortalidad del alma. Entonces tienen doctrinas en común. Entonces si alguien está hablando con un abuelo perdido hace mucho tiempo o con Eleanor Roosevelt o cualquier otra persona, entonces eso es aceptable. Sí, porque entonces los muertos lo saben todo, aunque la Biblia dice que no saben nada. Verás, en esa situación incluso el indio que habla con los antepasados también está bien. Sí. Ahora, ¿y qué es lo que hace el católico? ¿No habla con los antepasados cuando adora los pies de los santos? Entonces, los eventos dispersos en Italia ahora, por ejemplo, son fascinantes. Y es interesante cómo reacciona la izquierda a lo que está sucediendo en Italia. Ahora, por un lado, uno se inclina a decir, bueno, por fin están entrando en razón. Pero esto es muy peligroso. Porque, tú sabes, la profecía bíblica te dice que los valores cristianos que se basan en la exclusión de la derecha son más peligrosas que los de la liberal. Exactamente, porque serán perseguidos por parte de esos cristianos. ¿Y por qué es más peligrosa? Porque es más difícil reconocer el error, definitivamente. Así que aquí hay un clip del nuevo líder en Italia, de lo que dijo en el pasado y lo que está diciendo en el presente. Porque todos los que nos define ahora es un enemigo. Para los que quisieran que ya no tuviéramos identidad y fuéramos simplemente perfectos esclavos, consumidores perfectos, entonces atacan la identidad nacional, atacan la identidad religiosa, atacan la identidad de género, atacan la identidad familiar. No me puedo definir como italiana, cristiana, mujer,
madre, no. Debo ser ciudadano X, género X, padre 1, padre 2, debo ser un número. Porque cuando solo sea solamente un número, cuando ya no tenga identidad ni raíces, entonces seré el perfecto esclavo a merced de los especuladores financieros, el consumidor perfecto. Fuego se encenderá para testificar que 2 y 2 son 4. La espada se dibujará para que las hojas son verdes en verano. Ese tiempo ha llegado. Señores, estamos listos. Gracias. Todas las cosas que conocemos están bajo ataque. La libertad individual está bajo ataque. Nuestros derechos están bajo ataque. La soberanía de nuestra nación está bajo ataque. La prosperidad y el bienestar de nuestras familias están bajo ataque. La educación de nuestros hijos están bajo ataque. Frente a este pueblo, debemos entender que en esta época la única forma de ser rebelde es preservar lo que somos. La única forma de ser rebeldes es ser conservadores. Hace solo unos meses, los burócratas de la Unión Europea trajeron un documento de cientos de páginas que nos dicen que para ser inclusivos tenemos que excluir toda referencia a la Navidad, Jesús, María y todos los nombres cristianos deben ser eliminados de toda comunicación oficial. No nos rendiremos delante de esto. No, no lo haremos. Pelearemos, pelearemos. Bueno, ese fue un discurso conmovedor. Y hay muchos en los Estados Unidos que creen lo mismo. Sí. Y hay muchos en la izquierda que están horrorizados de que algo así pueda pasar. Así que escuchemos las contradicciones que existen. Empezar hoy hablando de un político de derecha por el que todos deberíamos estar preocupados, que hoy está en ascenso. Es el político que le restaron la importancia a las acusaciones de fascismo, que nos separa, digamos, Italia, que eligió una fascista, ella es de raíces fascistas. Un partido político de extrema derecha cuyas raíces se remontan a la posguerra mundial, a un partido neofascista que tiene sus raíces en el fascismo italiano. Dijeron que nunca podría volver a suceder de nuevo, pero hace 100 años Mussolini marchando sobre Roma, hundiendo al país en 2 décadas de alianzas dictatorial con Hitler y una segunda guerra mundial. Hoy el partido fascista se ha ido, pero muchos dicen que estos son sus herederos políticos. Los hermanos de Italia, una vez en los márgenes, se han convertido en el partido más grande del país. Ahora su líder, Giorgia Meloni, está a punto de encabezar el gobierno de derecha más duro desde Duce. La agitadora de 45 años insiste en que no es fascista, solo una orgullosa conservadora y nacionalista que se siente cómoda, sin embargo, con algunas de las señas e identidades del fascismo italiano, con este lema: Dios, patria y familia. Por cierto, Martin, ellos acaban de demostrar que no tienen ni idea de lo que es realmente el fascismo. No conocen las definiciones. Y la patria y la fe y la familia no tienen nada que ver con el fascismo. El fascismo es gobierno e industria en asociación para la comunidad. Y eso es exactamente lo que el mundo liberal está expresando hoy. E incluso si recurren a los foros conservadores, todavía lo practican. Así que el mundo es fascista en este momento. Pero ellos están calificando el fascismo como algo totalmente diferente. Están siendo guiados por la nariz. Y recuerda, mirando atrás, que Trump con Mussolini, ellos lo compararon. También lo compararon con Mussolini. Entonces, esto es increíble. Cómo la izquierda está tratando a la derecha como fascista. Y ellos tienen una definición totalmente mal. Sí, están denigrando el fascismo al presentarlo así. ¿Hasta dónde llega este conservadurismo? ¿Es solo Italia o es una ola? Escuchemos a este hombre que tuvo una reunión en Australia y se le ocurrió el mismo tipo de batalla. Así que hablemos si es correcto. Quiero decir, ¿qué está pasando aquí? Porque mira Italia. Giorgia Meloni
se va a convertir en la primera ministra italiana. Mira Suecia, hace 2 semanas ese país, gobernado por los socialdemócratas desde 1945 hasta ahora, va a haber una mayoría conservadora al frente de Suecia. Está en todo el mundo. ¿Sabes? Estamos viendo esto. Hay un movimiento contra el globalismo, porque ¿qué hace el globalismo? Es hacer a los ricos más ricos. Pero de alguna manera, en nuestro país tenemos personas que se hacen pasar por conservadores en tiempos de elecciones y no tienen el coraje de ponerse de pie y luchar por nuestros valores. Ellos están desesperados por el liderazgo en Australia y no ven de dónde viene. Pero también sienten, y con toda la razón, que es un asalto en todos los frentes. Era el statu quo. Bueno, básicamente el punto está diciendo que esta ola está comenzando a fluir no solo en un país, sino en numerosos países, ¿verdad? El péndulo. Ahora, tú necesitas que estas cosas sucedan para que el péndulo oscile. Una buena depresión podría facilitarte las cosas. Esto viene de Asia Markets, 27 de septiembre del 2022. Nueva Gran Depresión probable en el 2023. La vida tal como la conocemos está a punto de cambiar dramáticamente a medida que el mundo se hunde en una depresión económica de gran alcance. Esta es la opinión del veterano analista Francis Hunt, quien cree que la extralimitación del Banco Central y la deuda global crearán un entorno que el mundo nunca antes había visto. A diferencia de la Gran Depresión de la década de 1930, esta será una depresión globalizada a gran escala, dijo Hunt a Asia Markets. Es un mensaje bastante distópico, pero lo estamos viendo en todos los gráficos. Va a ser brutal en cualquier forma de apalancamiento y va a ser un evento empobrecedor en general para las clases medias. Hemos dicho todo el tiempo que el modelo que quieren poner es un regreso al modelo de la Edad Media, donde tú tenías las élites y tú tenías la iglesia y luego tenías a los siervos. Y es ahí a donde nos dirigimos. La clase media tiene que irse y la forma de hacerlo es implosionar los mercados. Esto viene de Epoch Times. También es muy reciente. Morgan Stanley advierte de algo peor que una recesión normal. El estratega jefe de acciones de Estados Unidos, Morgan Stanley, Michael Wilson, dijo que está convencido de que se avecina una recesión de ganancias corporativas y que podría ser peor que una recesión normal. Creemos que es inevitable evitar una recesión de ganancia y eso es lo que importa para las acciones, dijo Wilson, con sus comentarios el mismo día en que el llamado indicador de miedo de Wall Street se disparó a su nivel más alto desde mediados de junio, cuando las acciones de Estados Unidos tocó fondo por última vez en el mercado. Por lo que básicamente se le dice al mundo que nos dirigimos hacia un momento de problemas, como el artículo anterior lo citó así. Bueno, ahora tenemos que volver a añadir un poco de guerra a la mezcla y algunas reacciones y algunas estrategias económicas vinculadas a las estrategias de guerra. Y luego tiene todo este problema, ya sabes, como acabas de mencionar, el colapso del sistema financiero que se remonta a la Edad Media. Bueno, literalmente volvemos a la Edad Oscura. Sin electricidad ni energía, alguien va a cambiar el switch y lo apagará. Alguien hizo una broma y dijo que ellos conocieron al príncipe de las tinieblas cuando vieron al director de la compañía eléctrica. Mail Online. Ucrania acusa a Rusia del ataque terrorista de Nord Stream cuando las fugas de gas de los oleoductos saboteados envían anillos de burbujas burbujeantes de hasta 3.000 pies de ancho a la superficie del mar Báltico, luego de explosiones submarinas. Y aquí está la foto de lo que está pasando. Una declaración militar afirmó que la fuga más grande está esparciendo burbujas de un buen kilómetro de diámetro. El más pequeño está creando un círculo de unos 200 metros de diámetro, mientras que el jefe de la Agencia de Energía de Dinamarca dijo que podría tomar una semana para que el gas deje de drenarse hacia el mar. La superficie del mar está llena de metano, lo que significa que existe un mayor riesgo de explosiones en el área.
Y agregó que los barcos podrían perder flotabilidad si ingresan en la región afectada. El inquietante incidente se produce cuando el Centro Nacional de Sismología Suecia anunció que su equipo registró ayer una poderosa explosión submarina en la región. Dijo que una explosión era equivalente a un terremoto de magnitud 2.3. Así que están haciendo estallar los oleoductos. Bueno, veamos. Los precios europeos del gas subieron tras las noticias de las fugas de gas, con el punto de referencia del doble precio holandés casi un 10% el martes. Los precios todavía están por debajo de los picos estratosféricos de este año, pero siguen siendo más del 200% más alto que a principios de septiembre del 2021. Martin, si sabotean esos gasoductos, entonces la situación del gas en Europa se verá bastante sombría. Definitivamente, porque no creo que tarde una semana reparar eso. Y ahora está entrando el invierno en Europa. Pero ¿este es un juego de culpa, Martin? Sí, este es un juego de culpas. Sí, Ucrania acusa a Rusia. Sí, y Rusia acusa al occidente. Bueno, tú sabes, esto es una doble ceguera. Entonces tú puedes ver a Rusia haciéndolo. Bueno, sí, este es el plan, ya ves. Pero si no, entonces ¿por qué ellos lo harían? Porque no es un privilegio económico para ellos volar sus propios oleoductos. Bueno, echemos un vistazo. ¿Qué dijo Biden hace un tiempo sobre el tema? Si Rusia invade, significa cruces de tanques o tropas en las fronteras de Ucrania. Nuevamente, entonces habrá, bueno, nosotros le pondremos fin, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo ustedes harán eso? Exactamente. Dado que el proyecto y el control del proyecto están bajo el control de Alemania. Te prometo que seremos capaces de hacerlo. Con respecto a Nord Stream, seguimos teniendo conversaciones muy sólidas y claras con nuestros aliados alemanes. Y quiero ser clara con ustedes hoy. Si Rusia invade a Ucrania, de una forma u otra, Nord Stream 2 no avanzará. Como todos sabemos, estos gasoductos no estaban bombardeando gas a Europa en ese momento, y como tampoco estuvo nunca operativo, como ustedes saben, y este no ha estado operando durante semanas porque Putin ha convertido la energía en un arma. Y lo hemos dicho muchas veces antes. Esto simplemente resalta la importancia de nuestros esfuerzos para trabajar juntos para obtener suministro de gas alternativos para Europa y apoyar los esfuerzos para reducir el consumo de gas y acelerar la verdadera independencia energética al pasar a una economía de energía limpia. ¿Existe la posibilidad de que puedan sabotear su propio sustento por el bien de una agenda, Martin? Creo que sí, porque el fin justifica los medios. Ahora hay un problema. Deja de hablar como jesuita. Esto es lo que me está molestando. Ella dice que esa tubería de gas ha sido cerrada. Ahora, ¿de dónde vienen las burbujas? Bueno, debe haber salido de lo que quedó de la tubería. Solo tomará un poco de tiempo para que salga, pero ahora ha volado. Bueno, volvamos a la historia. Esto viene del Economista en el 2019. Ellos tenían este interesante collage de lo que sucedería en el futuro. El ascenso de China, por ejemplo. Tenían esta imagen aquí que se remonta todo el camino de Leonardo da Vinci. Tiene una planta interesante en su mano aquí. No entraremos en detalles. Tú tienes el ADN en este antebrazo y todas estas cosas interesantes. Incluso tenían las elecciones de Sudáfrica aquí abajo y tenían a Putin aquí. Y asociado estrechamente con ellos tenían también los Riders del Apocalipsis. Y eso fue en el 2019. ¿Qué estaban planeando? ¿Estaban planeando algún tipo de apocalipsis? Esto es antes de la pandemia. Sí. En realidad recordamos que tuvimos un episodio en el que discutimos esto. Incluso el teléfono con un código QR y todo eso. Sí, discutimos esto.
Pero no sabíamos sobre eso. Y más sobre el lado de Putin. Sí, ampliamos esta pequeña sesión aquí sobre Putin. Hay ciertas escrituras allí que está escrita al revés. Y creo que en esa etapa también dijimos que escribir al revés es un principio oculto. Alicia Crowley le enseñó a la gente a escribir al revés, caminar al revés, hablar al revés, todas estas cosas. Por eso los Beatles y muchos grabaron, y cuando tú reproduces su disco al revés, en realidad significa algo. Sí, hay un mensaje subliminal allí. Y por supuesto, tienen a Pinocho y su nariz, que es relativamente larga, lo que significa que todo se basa en mentiras. Pero luego tienen a Putin, tienen el Apocalipsis asociado directamente con él. Y también discutimos con eso en ese entonces y había un revés allí, pero no importa. Lo escrito aquí es muy interesante, al revés, los heliodutos de Putin, en plural. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Los van a volar por los aires? Pues, ¿traer un tiempo de angustia como nunca fue? Martin, estamos viviendo en tiempos interesantes, digamos que eso es seguro. La Biblia dice que será un tiempo de problemas como nunca fue, económicamente, ambientalmente, y ciertamente ellos están ayudando con eso. Tienen que resetear, reconstruir mejor, destruir lo que había, para que de las cenizas puedan resurgir. Recuerdo ese fénix que tienen en las Naciones Unidas, donde el fénix se levanta de las cenizas de una humanidad destruida. Y tengo noticias para ese fénix, porque esa ave fénix representa a Satanás, y él va a ser encerrado en el pozo sin fondo. Cuando el Señor Jesús venga, habrá una cadena simbólica que lo atará, porque no tendrá nada que hacer excepto mirar un mundo destruido. La reconstrucción mejor llegará a la etapa de destrucción, pero no a la etapa posterior de construcción. Y estamos, creo, en este punto de la historia. Y que Dios nos ayude a abrir los ojos y a darnos cuenta de dónde estamos en la corriente del tiempo, con respecto a la abominación que causa desolación. Oremos. Padre Celestial, la historia está escrita de antemano en la palabra de Dios. Las doctrinas que explican el plan de salvación, expuestas por los autores y los profetas, y todas ellas han sido dejadas de lado en aras de la unidad. Ayúdanos a aferrarnos a los escritos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.